nuevo, de verdad que es un gozo. Anhelamos la presencia de nuestro Dios, como el salmista lo decía. Una cosa he propuesto, una cosa he determinado en mi corazón, y esta pediré y aún haré, dice el salmista. Y es estar todos los días de mi vida en la presencia del Señor. Amén. El que entiende lo que representa su presencia, amados, buscar al Señor y estar en su presencia no será algo aburrido ni harto, sino será algo que le produce gozo y deleite. El salmista dijo: delicias hay a tu diestra. Amén. Amén. Quiero comenzar inmediatamente con el texto que hemos estado compartiendo en este último tiempo. Antes de hacer cualquier introducción, yo sé que el mismo texto me va a permitir recordarle o refrescarle un poquitico acerca de lo que el Señor nos ha estado hablando. Así que juntos en su Biblia vayamos a el libro de Mateo, o el Evangelio de Mateo, capítulo 22. Y dígame amén cuando usted lo tenga. Mateo capítulo 22, versículo 34. Dígale al que está a su lado: amado, yo te pido en ese día que me ayudes a que si me distraigo, me ayudes a volver en sí. Si me duermo, me pellizque. El todo es que no pueda, ni yo quiera incluso perder lo que Dios tiene con nosotros en esta mañana. Amén. Mateo capítulo 22, verso 34. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El Señor está hablando, compartiendo de una charla y una conversación no solamente con sus discípulos, también están los fariseos, hay algunos doctos en la ley y surgen ciertas preguntas. Dentro de la conversación, amados, el Señor Jesús con sus respuestas tiene que acallar la actitud desafiante, que al final la única motivación de las preguntas de estos hombres no era otra cosa más sino encontrar en Jesús una incoherencia o una debilidad que les permitiera juzgarlo o señalarlo. Pero en medio de esa conversación, el Señor, amados, de esa manera particular en la que Él siempre habló, quiso usar eso como una oportunidad para confrontar el corazón de los oyentes y para enseñar algo muy importante. Y se suscita este momento. Un hombre que conoce de la Escritura, un hombre que en medio de la cultura judía era aquel que no solamente escudriñaba la palabra, sino que la aprendía para poder enseñarla a otros. Amén. Dice la Escritura incluso que era un intérprete de la ley. Quiere decir que él tenía una concepción, un concepto acerca de lo que la Escritura decía. Amén. Y en medio de la pregunta, él le dice: Jesús, dime, ¿cuál es el mandamiento más trascendental, más importante de toda la ley? Este hombre quería saber si Jesús conocía cuál era este mandamiento. Y Jesús, respondiendo de una manera muy acertada, amados, pero más que entrar en el juego de él, Jesús iba a apuntar a algo que yo creo en esta mañana que Dios quiere tocar también en nuestras vidas. Amén. Y vamos a ver un poquito, ilustrar en nuestro corazón cómo fue esta conversación. Entonces la Escritura dice allí: entonces uno de los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, y recita el mandamiento:
Notemos la respuesta del Señor Jesús. Quiero que mire el verso 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios, diga conmigo, con todo el corazón, con toda el alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El Señor le dice algo. Y quiero comenzar por aquí. Para un judío, amados, y más un fariseo, intérprete de la ley, la escritura, en cuanto a dónde estaba lo que abarcaba quién era Dios, lo que Dios quería para un pueblo, las promesas que Dios tenía para un pueblo, se refería a la ley y lo que los profetas hablaron acerca del Mesías. Es como si el Señor Jesús le dijera: mira, todo lo que ustedes han escuchado, en lo cual han sido formados, todo en cuanto ustedes han puesto su esperanza y su expectativa, se resume en dos cosas: la relación que tengan con Dios y la relación que tengan con su prójimo. Todo lo que han aprendido allí en la sinagoga, todo lo que ustedes han recibido como formación espiritual para sus vidas, si ustedes quieren entender qué es lo que interpreta todo eso que aprendieron en la ley, o si ustedes quieren entender cuál es la expectativa y la promesa de Dios a favor de un pueblo, se resume en dos cosas, o de alguna manera radica o aterriza en dos cosas: en cómo ustedes se relacionan con Dios y cómo se relacionan con su prójimo. Amén. Tome la mano del que está al lado y dígale esto: todo lo que Dios te ha enseñado, todo lo que te ha hablado, todo lo que te ha prometido, todo eso resume o apunta a dos cosas: que tú puedas tener una relación con Dios como Él quiere y una relación con tu prójimo como Dios quiere. Amén. Amados, aquí no consiste en saber muchas cosas. Aquí no interesa que usted pueda de una manera correcta interpretar lo que la Escritura dice. Lo importante es que todo lo que sabemos de Dios, sea mucho, sea poco, se aplique y nos ayude a tener una relación correcta con Él y una relación correcta con nuestro prójimo. Ahí es donde se mide si realmente ese conocimiento ha sido provechoso al corazón. Amén. ¿Está aquí conmigo o no? ¿Se me fue? Ok, está aquí conmigo, ¿verdad? Para aquellos judíos, amados, el conocimiento se volvió un motivo de presunción. Y pensaron que al conocer más, ellos podrían entonces, por ese conocimiento, poder relacionarse con Dios de una manera correcta. Pero noten algo, amados. Un hombre que aparentemente entendía quién era Dios y lo que Dios decía, y aunque citó correctamente lo que es la ley, no tenía ni idea, no había podido aplicar a su corazón y a su relación con Dios y su relación con los demás lo que Dios quería decir. Así que en esta mañana vamos a evaluar cómo está nuestra relación con Dios y cómo está nuestra relación los unos con los otros. Porque allí es donde el Señor examina si realmente lo que conocemos de Dios ha podido trascender y ha podido producir un verdadero fruto en el corazón. Amén. Mire lo que dice allí conmigo, vaya. Primera de Corintios capítulo 8, verso 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero ¿qué dice allí? El amor edifica. Estoy en Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 1. Vuelvo a leer. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Corinto y les dice o les expone lo siguiente: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor
edifica. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está hablando a una iglesia que se supone que es madura, que conoce cómo Dios quiere que ella viva. Amados, la religión, tristemente, solamente se va a supeditar a las cosas que tengo que hacer y las cosas que no puedo hacer. El problema, amados, es que cuando nosotros no tenemos una relación de comunión con el Señor, muchas veces lo que tengo que hacer o lo que no puedo hacer se convierte en una carga. Y eso no es algo que el Señor quiera. Amén. Pero el apóstol Pablo toca algo aquí que me parece muy lindo, y es cuando nosotros conocemos mucho acerca de Dios, lo que debo hacer, mi comportamiento correcto, pero eso no va ligado al amor, eso es algo que destruye. El conocimiento sin amor destruye. Amén. Y mira lo que dice el verso 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. En otras palabras, nadie puede presumir que conoce algo porque al final todavía no tiene un conocimiento claro de eso que cree conocer. Lo más importante, diga conmigo, no es conocer. Lo más importante, amado, es con qué espíritu yo transmito lo que conozco. Desde qué carácter yo transmito lo que conozco. Si hay un carácter de amor, lo que conozco se vuelve útil, porque va a edificar la vida de otros. Amén. Pero miren el contexto. Miren lo que dice el verso 3. Pero si alguno ama a Dios, ¿qué dice allí? Es conocido por él. Voy a hablarle el contexto y ahorita le voy a explicar, porque este texto que acabamos de leer, este verso 3, parece que está metido ahí como que no encaja casi. Está hablando del amor, es verdad. Está hablando de cómo nosotros, al conocer de Dios, al entender que Él se nos ha revelado, cómo practicamos en nuestra vida diaria ese conocimiento. Pero ese conocimiento, si no se vive con amor, no va a edificar. Entonces el apóstol Pablo, como si estuviera hablando de otra cosa, dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Voy a hablarle del contexto. El apóstol Pablo habla de la responsabilidad que usted y yo tenemos frente a las personas nuevitas en el evangelio. Está hablando de que aunque nosotros que presumimos que llevamos años en el evangelio y conocemos a Dios y sabemos cómo manejarnos, e incluso, amados, yo le voy a decir algo que a veces nos pasa. Cuando uno conoce a Dios y lleva mucho tiempo en el evangelio, se permite ciertas cosas porque usted dice, bueno, no, yo conozco qué es lo que a Dios le agrada, sé hasta dónde puedo llegar, qué debo hacer, qué no debo hacer. Amén. Y el apóstol Pablo confronta a la iglesia diciendo, cuidado cómo usan esa libertad. Porque aunque ustedes, y habla de los ídolos, ustedes saben que en ese entonces, en Corinto, toda la comida que se comía primero se consagraba a los ídolos de Corinto. Y esos ídolos no eran Dios, eran ídolos, amados. Entonces la iglesia, amados, decía, bueno, como Dios nos dijo que pues no hay lío, que todo estaba bendecido y que podíamos comer cualquier cosa, pues hagámoslo. Pero dice la escritura que Pablo mostró un problema que había allí. Había gente nueva en la iglesia que cuando veía esos ya con experiencia y recorrido decían, wow, pero mira, ¿él por qué hace esto? Entonces el apóstol Pablo dice, miren, guarden la débil conciencia de aquellos que si los ven haciendo algo no entenderán lo que ustedes entienden, y por causa de su mal ejemplo o testimonio ellos se pueden perder. Amén. Puede, amado, que yo le voy a decir algo que yo no me voy a poner como ejemplo, pero puede que fulanito de tal diga, ay, bueno, ¿qué de malo tiene tomarme una cerveza? Amado, pero si usted que eso no afecta su conciencia y usted va a decir, no, pero yo no me voy a esclavizar del trago por tomarme una, eso puede ser verdad. Para la sed, como a veces argumentamos. Pero le voy a decir algo, tenemos una responsabilidad delante de Dios con aquellos hermanos que nos ven. ¿Por qué? Porque si ellos nos ven entendiendo que nosotros ya tenemos una relación con Dios, hemos caminado con el Señor y nos permitimos cosas, amados, su débil conciencia se va a ver afectada.
Y usted, amados, está modelando, nosotros estamos modelando la concepción que otros tienen de Dios. Amén. ¿Está aquí conmigo? ¿Entiende? Entonces el apóstol Pablo dice, si usted tiene conocimiento de quién es Dios y no lo sabe administrar en amor y a favor de su prójimo, pilas, porque ese conocimiento lo único que ha hecho en su corazón es envanecerlo. Amén. Entonces él da un versículo tan lindo como es el 3, que dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Por qué él incluye este verso allí? Es como si el apóstol Pablo dijera, mire, Dios conoce los que le aman. ¿En dónde los conoce? ¿En qué actitud, en qué proceder Dios se da cuenta que hay gente que le ama? Cuando nosotros, diga conmigo, cuando yo, en mi manera de actuar, por amor a mi prójimo, lo considero. En otras palabras, póngame atención aquí. Si yo tengo una relación con Dios, esa relación va a trascender hacia mi prójimo. En otras palabras, mi relación con mi prójimo, la forma en la que yo trato, cuido a mi hermano, es el reflejo de la clase de relación que yo tengo con Dios. Usted no puede decirme que ama a Dios y no ha perdonado a su prójimo. Eso es una mentira. El apóstol Juan lo dice en el primer libro de Juan. Amén. Entonces el apóstol Pablo dice, miren algo, somos responsables delante de Dios de cómo modelamos la conciencia de nuestros hermanos. Ustedes que conocen y han crecido y son maduros, tengan cuidado, porque hay pequeñitos, y no hablo de niños, hablo de personas que recién están caminando y están conociendo a Dios, y su ejemplo les va a dar una perspectiva de cuál es el Dios que usted tiene. Amén. ¿Está aquí conmigo? Por eso debemos cuidar el testimonio, por amor a nuestros hermanos. Y cuando Dios ve que nuestro hermano, amados, es un motivo de amor y queremos ayudarlo, Dios dice, este me ama a mí. Porque todo el que ama a su hermano también me ama a mí. Amén. Mira al que está a su lado. Si se está durmiendo, dígale, amado, la relación que yo tengo contigo, que yo te he dado a ti, es un reflejo de la clase de relación que yo tengo con Dios. Amén. ¿Cómo es el trato entre nosotros? ¿Cómo nos hablamos? Mire, amado, yo le digo una cosa, uno de los grandes problemas de la iglesia cristiana en cuanto a su testimonio frente a los que están afuera es que no hay una coherencia entre lo que pretendemos ser aquí y lo que vivimos allá. Aquí todos somos mansos y allá no nos aguanta ninguno, amados. Estos días compartía con un pastor que llevamos a una conferencia en Cibaté, en un colegio, y decía algo que es una realidad. Es una persona dedicada a la restauración y la sanidad y hablando en cuanto a cómo son nuestros hijos, cómo se expresan en ámbitos donde les preguntan, bueno, ¿y cómo son sus papás? Y decían, no, pastor, si usted supiera, yo quisiera que mi papá se quedara a vivir en la iglesia, porque aquí su forma de tratarnos, de hablarnos es perfecta, correcta. Pero cuando llega allá, es violento con mi mamá, es grosero con nosotros. Nunca le hemos escuchado pedir perdón por una equivocación. Nunca hemos visto una actitud humilde diciendo, reconozco que cometí un error. Y en esto podemos aplicar lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Diga conmigo, podemos conocer mucho y vivir nada. Pero no es lo que Dios quiere. Vuelva conmigo a Mateo. ¿Estamos en Mateo qué? 22. Muy bien, 22. Está despierto. Verso 36. Vamos a ver algo muy lindo allí. Jesús habló, amados, del tipo de relación que tenemos o debemos tener con Dios. Vamos a partir de allí. Verso 36 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero. La palabra primero viene de una palabra griega que es principal y más influyente. En otras palabras, mi vida cristiana depende
se desprende, amados, de entender cómo Dios quiere que me relacione con Él. Todo lo que tú seas como cristiano, tu crecimiento, tu madurez, tu fruto, nacerá, amados, de que entiendas que Dios quiere que tú entres en una relación correcta con Él. Amén. Amén. ¿Está aquí conmigo? Mire esto que vamos a ver aquí. El 37 dice, Jesús le dijo, amarás. ¿Qué dice allí? ¿Amarás a quién? Wow. Diga conmigo, a Dios se le ama no solo por lo que Él es, diga conmigo, sino por la dignidad y el lugar que Él tiene. ¿Cuál es el lugar y la dignidad que Él tiene? ¿Qué dice aquí? Diga conmigo, a Dios primero le amamos como Señor, por el lugar y la dignidad que Él tiene. La palabra Señor, como lo hemos estado compartiendo en este tiempo, traduce como dueño, aquel que tiene total control y dominio sobre algo. Amén. Entonces el Señor Jesús dice, bueno, vamos a hablar un poquito. Yo sé que tú conoces, maestro intérprete de la ley. ¿Qué es lo más importante de todo lo que tú enseñas y has sido enseñado? Pero quiero que entiendas que detrás de esas palabras que a veces, amados, de manera religiosa nosotros decimos, ay sí, esto es lo que Dios quiere conmigo, pero más de eso no entendemos. El Señor Jesús le dijo, mira, debemos amarlo a Él como nuestro Señor. Mira el que está a su lado y dígale, difícilmente podrás amar a Dios si primero no reconoces y aceptas su autoridad. Amén. Amén. Qué increíble que cuando Dios habla o Jesús habla de nuestra relación con Dios, implica que esa relación está basada, diga conmigo, en un mandato. El Señor dijo, este es el gran mandamiento. ¿Por qué amar a Dios es un mandato? Y yo me lo preguntaba y yo le decía, Señor, ¿por qué? Diga conmigo, porque en una relación donde no hay compromiso, esa relación no perdura. Amén. En una relación donde no hay sujeción, en una relación donde no hay compromiso de poner de mi parte, amados, difícilmente esa relación podrá crecer. Se acaba. Hoy en día, amados, en el mundo, el concepto que tenemos de amor es errado. Es un amor erótico, condicionado a los sentidos, al gusto, al placer. Pero ¿saben qué es lo triste? Que escuchamos cosas como esas. Como cuando ustedes, no sé si se acuerdan de ¿cómo se llama la hermana de Absalón? Ay, señor. Tamar. Iba a decir Tamara. Tamar. ¿Se acuerdan cuando su hermano Amnón le dice, es que yo estoy enamorado de ti? Es que yo quiero estar contigo. Dice la escritura que tienen relaciones sexuales y después, así como la amó, dice literalmente, dice, la desechó, la aborreció. Porque amados, el concepto de amor de este mundo es así. Tú dejas de amar cuando recibiste una satisfacción personal y propia. Se acabó el amor cuando eso que te gustó en un principio ya no te gusta tanto. Hoy en día, amados, en las relaciones interpersonales, diga conmigo, no hay compromiso. Por eso es que los matrimonios duran poquito. Escuchaba algo que me ministró. Lo más importante en un matrimonio es entender lo que significa un pacto. Para Dios el matrimonio, diga conmigo, el matrimonio es un pacto. Y en un pacto, amados, hay dos personas, diga conmigo, que se comprometen a hacer algo. El pacto no está condicionado al día que se deje de amar, ¿o sí? Dios nunca abandonó a su pueblo. Dios dijo, yo me comprometo a hacer esto y saco adelante fielmente eso que yo dije. Amén. Entonces diga conmigo, un pacto
Diga conmigo, un pacto es estable por causa de que las dos partes entiendan su deber y su responsabilidad. Amén. Si entendemos eso, sabremos cómo debe ser nuestra relación con Dios, amados. Amados, tristemente a veces hemos dicho: ay, Señor, ya no siento que te amo. Perdóname, tú dejaste tu determinación y tu compromiso de lado y por eso se enfrió tu amor. Amén. ¿Estamos aquí? Entonces el Señor Jesús dice: la base de nuestra relación con Dios es entender que amarle a Él es parte de un mandato donde yo reconozco su autoridad, donde primero le amo como mi autoridad, para poder en ese amor servirle, entregarle en obediencia mi mente, mi alma y mis fuerzas. Nosotros muchas veces nos reservamos ciertas áreas de nuestra vida. Hablamos el domingo pasado que representa el corazón, la razón y la voluntad. El alma representa los deseos, las emociones, los sentimientos y las necesidades. Y cuando habla de las fuerzas, habla de la capacidad del hombre. Y Dios dice: en esas áreas quiero que manifiestes tu relación conmigo, tu amor hacia mí. Amén. Mire algo muy lindo. El Señor Jesús aclara, amados, y revela varios aspectos importantes en nuestra relación con Él. Y el primero es este. Diga conmigo: Dios mismo estableció las condiciones y la manera en la que quiere relacionarse con nosotros. Amén. Entonces dice: quiero que me amen como su Señor. Para eso deben involucrar sus decisiones, su voluntad, sus deseos, sus necesidades y su fuerza. El segundo, amados, amarle es más que una opción, es un mandato. Y la palabra mandamiento es poderosa, porque no solamente tiene que ver con una instrucción, no solamente tiene que ver con dar órdenes. Esta palabra viene de un original que significa una autoridad espiritual. Si usted tiene problemas en su corazón con la autoridad que Dios ha ejercido sobre su vida, difícilmente usted podrá ser llevado a una relación plena de amor con su Dios. ¿Por qué? Porque el amor, según la Biblia, siempre irá ligado a la obediencia. Siempre. Quiere decir que una forma de manifestarle amor a Dios es obedeciendo. Ese es el compromiso de pacto que hay en nuestra relación con Dios. Y si usted se da cuenta, la escritura habla de cómo Dios se revela al hombre, cómo Dios quiere guiar a un hombre e involucra algo indispensable en esa relación. Difícilmente usted caminará con Dios si usted no está dispuesto a someterse a Él y a obedecerle y dejarse guiar por Él. Amén. La relación, amados, entre los seres humanos solamente tiene que ver con caricias, palabras bonitas, sentirme bien, las experiencias sobrenaturales, extraordinarias, impresionantes. Ay, cómo me mira, ay, cómo me trata, ay, tan linda, tan lindo. Amado, Dios no se sorprende cuando usted le dice papito, lindo y amado. Dios sabe que esas palabras tienen peso si realmente usted es un hijo obediente. De lo contrario, no. Es más, en contexto, no voy a ir a eso, pero quiero recordar. Este mismo hombre dice en la perspectiva de otros evangelios, dice que Jesús él le pregunta a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento? Jesús responde y él le dice: sí, respondiste bien, y te voy a añadir algo, porque también la escritura dice que Dios no se deja sorprender por sacrificios, holocaustos. A Dios le encanta, le agrada la obediencia. Y aunque era un concepto correcto, él no lo había experimentado de una manera real en su corazón. Amén. Entonces, diga conmigo, diga al que está a su lado: hay dos áreas donde Dios se da cuenta si realmente le amas. Diga conmigo: en tu obediencia y en el amor que tú le das a tu prójimo. Hay unos que dicen: ay, yo le quiero dar mucho amor a mi prójimo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 4.
El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios, ¿qué dice allí? Se ha perfeccionado. ¿Sabe una cosa? Que el amor de Dios no solamente tiene que ver con la redención. El amor de Dios no solamente tiene que ver con perdonar tu pecado y olvidar tu pasado. El amor de Dios no tiene que ver solamente con cambiarte, transformarte y presentarte delante del Padre como una persona agradable y aceptable. El amor de Dios tiene un propósito y busca realizar una obra en el corazón hasta que se complete. ¿Y cuál es la finalidad de esa obra completa? Que nosotros obedezcamos a Dios. Amado, todo aquel que obedece toda la palabra de Dios, en él se ha perfeccionado la obra del amor de Dios. Entre menos obediencia, más carencia de que Dios siga completando una obra de amor en el corazón. Amén. ¿Está aquí conmigo? ¿Se durmió? Vuelvo y lo leo. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Vaya al capítulo 4, ahí del mismo libro. Verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor que dice allí es de Dios. Y dice, el que no ama, ¿qué dice allí? No conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces mira el que está a su lado otra vez y dígale, dos áreas donde hoy evaluamos si realmente lo que conocemos de Dios y la obra que Dios está haciendo en el corazón se ha completado. Diga conmigo, uno, la obediencia. Si tú le obedeces, verdaderamente le amas. Diga conmigo, dos. Diga conmigo, dos. Si tú amas a tu prójimo, tú realmente conoces a Dios y amas a Dios porque Dios es amor. Amén. ¿Vamos entendiendo? ¿Está aquí conmigo? Pero vamos a terminar en algo. No porque ya vaya a terminar, todavía me falta como 2 horas, pero solamente quiero hablar de lo siguiente. Vamos a terminar, porque esto es hasta ahora una introducción y un repaso. Vamos a terminar como deberíamos haber comenzado, amados. Yo entiendo que esta conversación entre este hombre, intérprete de la ley, y Jesús, pone al descubierto la relación, el corazón que un hombre tiene para con Dios. Y aún Jesús lo confronta con lo que él mismo sabe, pero aún no entiende de verdad. Amén. Amado, lo que Jesús quiso decirle, el mucho conocimiento de Dios no te lleva a amar a Dios o a tener una relación con Dios. Solo cuando tenemos un encuentro real con su amor, podremos amarle y amar a nuestro prójimo. Porque vamos a ver que en la perspectiva de Lucas, esta situación se va a llevar a un momento y a una parábola que Jesús le cita a este hombre para darnos a entender algo poderoso. Y es la parábola del buen samaritano. Uno pensaría que Jesús quiere darle una lección de ser alguien bueno, pero la parábola del buen samaritano no tenía nada que ver con eso. Amén. Y Jesús en esta conversación quiere hacerle ver a este hombre, diga conmigo, que él no podrá amar a Dios y no podrá amar a su prójimo si primero no tiene un encuentro con el amor de Dios y que esa obra de amor complete algo en él. Usted y yo no podemos dar algo que primero no hemos recibido, que no tenemos. Daremos la clase de amor de este mundo, pero no podremos amar como Dios quiere que amemos. Este hombre pensó que podía relacionarse en una relación de amistad con Dios, en amor, de acuerdo a lo que él conocía de Dios, pero se equivocó.
La religión siempre te va a decir esa mentira. La única manera de amar a Dios y amar a nuestro prójimo es permitir que el amor de Dios primero, diga conmigo, haga una obra aquí en el corazón. Amén. Mire lo que dice Primera de Juan 4:9. En esto, yo le dije que fuera Mateo, pero tranquilo, vuelva déjese guiar y vaya donde yo le digo. Primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Cómo se manifestó el amor de Dios con nosotros? Diciéndonos, ay, tan lindo mi chinito. Uno podría, en una idea errada, concebir el amor de Dios de esa manera. Como Él es mi Dios y mi papá y me ama, que me dé todo lo que quiera. Amados, el amor de Dios se manifestó al enviar su Hijo por ti. ¿Cuál fue la razón de enviar su Hijo? Diga conmigo, darnos vida. El propósito del amor de Dios era hacerte partícipe de la vida que hay en Él. Y mire lo que dice allí, me parece tan lindo esto, el verso 10. En esto consiste el amor. En esto, en el original dice, en esto radica, en esto se basa el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Dios sabía que usted y yo, para volvernos a Él, no teníamos ni el corazón ni la actitud humilde y de arrepentimiento para reconocer nuestro pecado. Dios sabía que usted era un total incapaz para reconocer que le había fallado y para de alguna manera dar el paso para volvernos a Dios. No podíamos. La Escritura nos enseña que en el antiguo sistema de adoración a Dios, cuando alguien fallaba, cuando alguien pecaba, ¿qué tenía que hacer? Alistar una ofrenda, la mejor, y llevarla al altar y decirle, Señor, aquí esto es una representación de la intención de mi corazón. ¿Qué quiero? ¿Qué busco con esta ofrenda? Reconciliarme contigo. Que esta ofrenda expíe, cubra, limpie mi pecado. Pero como eso, amados, fue algo que fue inútil, el Padre dijo, vamos a hacer algo. Tú no puedes tener una relación correcta conmigo. Pues yo voy a ofrecer la ofrenda que tú no puedes dar. Voy a dar a mi Hijo en propiciación de tu pecado. ¿Usted quiere saber dónde se manifestó el amor de Dios sobre su vida? En que Él consideró su incapacidad para relacionarse con Él, para acercarse a Él. Y Él fue el puente. Él dio la cuota, Él dio la provisión a través de Jesús para que usted tuviera una amistad con el Padre, una relación con el Padre. ¿Saben qué es lo más lindo? Que el amor de Dios no se condicionó a su condición. Él lo amó estando usted y yo en la peor condición, en la ruina más grande. Él, a diferencia de nosotros, amados, cuando nosotros nos enamoramos, yo hablaba en el amanecer esto. Cuando alguien se enamora, uno se enamora de la mejor versión de esa persona. Uno cuando está conquistando no muestra su peor faceta, ¿sí? Usted trata de presumir, usted trata de decir, no, mira, es que tal la cosa. Y dice, ¡ay, ese es! Pero cuando Dios te miró, tu apariencia era la peor. Y aún así Dios no dice, uy, no, ese tipo, no, ese hijo, uy, no, que... No, amados, ahí se mostró el amor. Dios dijo, no me importa tu condición. Yo me acerco a ti, doy lo que tú no puedes dar para llevarte a una relación conmigo. Ese es el amor genuino. Nadie, amado, nadie que primero no tenga una revelación y esa obra real del amor de Dios en su corazón podrá relacionarse con Dios y mucho menos con su prójimo. ¿Cómo se aplica esto? Amado, muchas veces las parejas están estancadas en amargura, en falta de perdón. Y uno dice, pero ¿por qué no perdonas? No, sí, yo perdoné, pero no puedo olvidar. Amados, nadie que no haya recibido el amor de Dios, que perdona y olvida, podrá ofrecer un tipo de perdón de esos. Nadie. Se da cuenta que la relación que yo tengo
con mi prójimo debería ser un reflejo de la relación que yo tengo con Dios. Pero le voy a cambiar esta frase. Diga conmigo, tristemente, la relación con mi prójimo evidencia la triste relación que yo tengo con Dios. Decimos conocerle mucho, pero en la forma en la que nos tratamos nos damos cuenta que realmente no tenemos una comunión con Dios. Su amor no se nos ha sido revelado. Por eso Juan dice, no se engañen, no se mientan a ustedes mismos. Amén. Y mire lo que dice el verso 11. Amados, si Dios nos ha amado así, ¿qué dice allí? ¿Qué dice, amados? ¿Cómo debemos amarnos? Digan conmigo, con perdón. La base del amor de Dios hacia nosotros fue su perdón. Jamás tú podrás tener una relación sana que permita que haya un acercamiento, una plenitud, una libertad, si tú no amas de la misma manera que Dios te ha amado a ti. Pero tristemente, amados, la iglesia sigue congregándose con corazones dañados, cautivos de la amargura, del odio. Pero al final eso es un reflejo que no conocemos ni hemos tenido un encuentro real con el amor de Dios. Amén. Porque el que ha sido amado por Dios, diga conmigo, el que ha sido amado por Dios, ese amor lo motiva a amar a Dios y a su prójimo. Amén. Diga con ojos de sinceridad que está a su lado, pero de verdad que le crea. Mírelo y dígale, si Dios te ha amado como te ha amado, debes amarme y yo debo amarte como Él nos amó. Amén. Lucas 10. Verso 25. Bajo la perspectiva de Lucas vamos a ver ese momento. Y es algo poderoso aquí, amados. De verdad que estoy feliz de que Dios me haya permitido entenderlo. Y he aquí, verso 25, un intérprete de la ley. Está hablando del mismo momento del que hablamos allá en Mateo. Es lo mismo, sino es la perspectiva de Lucas. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, subraye la pregunta y usted dígame qué fue lo que le preguntó. ¿Qué fue lo que le preguntó? Dígamelo, léalo. ¿Qué le dijo? Diga conmigo, la conversación nace de una pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Noten, amado, que en sí, en el tema de la conversación, el amor no era en un principio lo que se quería preguntar. ¿Cómo debo relacionarme con Dios y cómo debo relacionarme con mi prójimo? No era, amados, aparentemente, según Lucas, lo que este hombre pregunta. Pero en la respuesta de Jesús, Él fue orientando la conversación para que este hombre entendiera que ahí estaba la clave. Diga conmigo, la pregunta, la respuesta de cómo heredar la vida eterna está en cómo está mi relación con Dios y cómo está mi relación con el prójimo. ¿Por qué? Porque solo a través de la obra de amor en Cristo Jesús nosotros recibimos la eternidad. Amén. Solo a través de la obra de redención y perdón en Cristo Jesús podemos disfrutar de la eternidad. ¿Se acuerdan lo que hablamos el domingo pasado? ¿Qué es la vida eterna? Jesús, ¿qué dijo? Que te conozcan a ti y que me conozcan a mí, a quien tú enviaste. Eternidad no es un momento en el cielo solamente. Eternidad no solamente es la vida que empiezo a vivir cuando yo me muera. Eternidad, amados, diga conmigo, es una relación con el Padre donde yo le conozco. Y una relación que solamente se da por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, este hombre le dice: ¿qué cosa haré? Y el Señor le dice, mire lo que le dice. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Wow, mire, me gusta la forma frontal en la que Jesús aborda
esta pregunta. Antes de darle una respuesta, mira a este hombre y lo confronta y le dice, oye, perdóname, ¿tú conoces la Biblia o no? ¿Y cómo la has leído hasta el día de hoy? ¿Qué es lo que has entendido? ¿Qué es lo que has interpretado hasta el día de hoy? Que no sabes esa respuesta. Que no entiendes cómo se produce la vida eterna. ¿Cómo has leído? Diga al que está a su lado. ¿Cómo has leído hasta el día de hoy? Y dice la escritura, verso 27. Aquel respondiendo dijo, yo sé. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. El verso 28, y le dijo, bien has respondido. Pero mire esto, ¿cuál es el consejo del Señor? Mira, no es, lo importante no es saberlo. Lo importante no es que yo te califique y diga, wow, ¿cuánto conoces de la escritura? Lo importante es que entiendas estas dos cosas. Haz esto, ¿y qué dice allí? Y vivirás. ¿Quieres la vida eterna? ¿Quieres eternidad? Vive lo que estás diciendo. Y en la medida que lo vivas, tú verás esa respuesta en tu vida. Entonces mire lo que dice el verso 29. Es poderoso este verso. Porque así responde, diga conmigo, la religión. Quiere defenderse. ¿Qué dice? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Noten esto. Este hombre no quería perder, ni quería quedar en ridículo delante de los que estaban ahí. ¿Saben ustedes que la conversación comienza en que Jesús cayó con sus respuestas a algunos que vinieron a tentarlo y a probarlo? Él pensó que él iba a salir avante y victorioso, pero en medio de su pregunta se vio involucrado en un tema, amados, diga conmigo, que le desnudó el corazón, que le confrontó en cuanto a su relación con Dios y a la relación con los demás. Y viéndose así atrapado, él dice, bueno, pero a ver, entonces respóndame esto. Si usted dice, y yo respondí, que la base de todo lo que sabemos radica en nuestra relación con Dios y nuestra relación con mi prójimo, pues dígame entonces, ¿quién es mi prójimo? En otras palabras, ¿a quién yo tengo que amar? Esa es la esencia de la pregunta. ¿A quién tengo que amar? ¿Usted cree que Dios, amado, se preguntó eso cuando decidió amarnos a nosotros? A ver, ¿quién es usted para saber si yo tengo que amarlo? Pero la religión tenía una concepción en su cabecita, que su amor podía estar condicionado a lo que se quiere, o incluso su amor podía ser selectivo. ¿Quién puedo amar? Diga conmigo, la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? ¿Ustedes jugaron alguna vez un juego que se llama ¿Adivina quién? ¿Sí saben cómo es ese juego o no? Eso es bueno, yo lo vi, no lo jugué, pero es más o menos así. Es como una tablita aquí, usted tiene unas fichitas y las va moviendo y usted a través de preguntas quiere identificar o adivinar quién es el personaje. Y usted va dando pistas, ¿verdad? Y si da pistas correctas va descartando hasta que queda el que es, ¿verdad? Vamos no a adivinar, pero sí vamos a descubrir quién es el prójimo. Él está diciendo, mira, yo no voy a dar mi amor a cualquiera, perdóname. Esa es la clase de vida cristiana que yo he vivido. Perdóname, pero voy a elegir a quién debo amar. Entonces le lanzo una pregunta al Señor, le dice, bueno, ¿quién es mi prójimo? Dime tú quién es mi prójimo. Entonces Jesús, para responderle quién era su prójimo y a quién debía de amar, le ilustra una parábola. Amén. Noten algo, diga conmigo, la parábola del buen samaritano no está hablando de aprender a ser personas misericordiosas y buenas. Según el contexto, Jesús la usa para aclararle y responderle a este hombre quién es su prójimo, o sea, a quién tiene que amar. Amén. ¿Está aquí conmigo? Leamos. Lucas entonces ahí 10:29.
Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Está hablando específicamente de un judío. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Note algo. Jesús, para responderle, y esto voy a tratar de mencionarlo varias veces para que entienda, para responderle a este hombre quién era su prójimo, usa una historia. Y en la historia aparece un hombre que venía de Jerusalén, seguramente venía de la iglesia, de adorar. Y venía caminando por el camino y vienen y lo roban, lo golpean, le quitan todo y lo dejan medio muerto en el camino. Miren la condición de ese hombre, diga conmigo: robado, golpeado y agonizando. Así estaba ese hombre. Y mire lo que dice, verso 31. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole, ¿qué hizo? Mire algo, amados. Para un judío, un sacerdote era algo muy importante, porque ahí estaba representado en ese entonces los pastores de aquella época. Se supone que este sacerdote, su respuesta natural frente a alguien que está sufriendo y más de su pueblo, ¿cuál debería haber sido? Detenerse y ayudar. Es más, venía ¿de dónde? De ministrar a Dios. Venía de orar a Dios, de adorar a Dios. Pero este hombre, diga conmigo, su relación con Dios en ese momento no se reflejó a favor de ese hombre. En otras palabras, voy a decirle lo que no dice. La actitud que él tuvo con ese hombre reflejó la clase de relación que él tenía con Dios. Diga conmigo: religión. Amén. Sigamos. Verso 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo, amados? ¿Sabe quiénes eran los levitas? Los que adoraban, cantaban, ayudaban a administrar las ofrendas al Señor. ¿Se da cuenta que lo que usted y yo hacemos aquí no es un reflejo de lo que realmente somos? ¿Se da cuenta? Aquí podemos servir, pero realmente no ser dentro del corazón. Amén. Siga conmigo, no se duerma. Ay. Verso 33. Pero dice aquí: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, ¿qué pasó? Fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de demás yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues? Miren la pregunta. ¿Cuál era la pregunta que hizo este intérprete de la ley? ¿Quién era? ¿Por qué lo pregunta? ¿Por qué? Para saber a quién debía amar y a quién no debía amar. ¿Cierto? Esa es la intención de su pregunta. Dice: sí, Jesús, me estás hablando de amar al Señor, de que mi relación con Dios sea un reflejo también en mi relación con los demás. Pero dime tú, ¿a quién tengo que amar? ¿A quién? Y el Señor ilustra esta parábola. Amén. Y mire lo que dice: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Cuál fue la pregunta del intérprete? ¿Quién es mi prójimo? Terminando la historia, Jesús le dice: de estos 3 que pasaron al lado de este que estaba casi muriéndose, ¿cuál se comportó como un prójimo? ¿Cuál se comportó como un prójimo? ¿Sabía usted que entre judíos y samaritanos no se hablaban? Se detestaban. Cuando Jesús fue a hablar con la mujer samaritana, ella dijo: bueno, pero ¿tú por qué hablas conmigo? Si es que por cultura nosotros tenemos límites y no nos tratamos. ¿Saben qué es la más grande contradicción de la parábola del buen samaritano? Que el único que ayudó a ese judío fue un enemigo. ¿Quién fue el prójimo? Su enemigo. Yo le voy a decir una cosa: si este judío que estaba ahí golpeado y malherido
no lo hubieran robado o no lo hubieran golpeado al punto de muerte, y el samaritano pasa y le dice: ven, déjame ayudarte. ¿Usted qué cree que él hace? No, espere. Usted y yo no nos tratamos. Perdóneme, yo todavía tengo fuerzas para valerme. Pero por cuanto estaba en esa condición, casi muerto, amados, no le quedó opción sino aceptar que ese hombre que le mostró misericordia en ese contexto, en ese momento, fuera su prójimo. Es como si Jesús le dijera: mira, aquí el problema no es quién es tu prójimo. El problema es que tú mires tu condición. Y si tú ves que estás casi muriéndote, porque el hombre que golpearon es una ilustración de lo que tú eres. Y que aquí lo importante no es quién es tu prójimo, sino que debes aceptar amor del que te quiere dar amor. Porque el buen samaritano en esta historia, ¿sabe quién es? Jesucristo. El rechazado, el que no querían aceptar, el que miraban de lejos. Pero le voy a decir una cosa, amado. Usted no puede, diga conmigo, yo no puedo rechazar más a Jesús cuando esté en unas condiciones de vida o muerte, donde solamente su amor, su gracia, su caridad y su misericordia es la única que me puede resucitar. Amado, el hombre, el mundo rechaza a Dios mientras que tenga fuerzas, mientras que posea algo, mientras que de alguna manera no esté tan mal como para reconocer que necesita la gracia de Dios. Pero yo creo que muchos de los que estamos aquí podemos dar un testimonio de que nos tocó en silencio y con humildad decir: ven y cúrame, porque si tú no me curas, nadie lo va a hacer. Todos los que han pasado la religión, todos los que han pasado ni siquiera me han volteado a mirar, pero tú, el que yo rechazaba, me miró con misericordia y dio todo para mi restauración y mi sanidad. ¿Sabe qué quiso decirle el Señor Jesús? Le puso una parábola para decirle: mira, te voy a decir algo. Tú no puedes amar como Dios ama, porque tú no has entendido cómo Dios te quiere amar a ti. Pero eres tan orgulloso que no permites que mi amor venga a curarte, a levantarte y a restaurarte. Nadie puede amar a su prójimo si primero no se ha dejado amar por Dios. Y ahí está nuestro problema. No podemos tener una relación sana, plena, libre con Dios por causa de que todavía su amor no ha cumplido una obra en el corazón. Amado, yo puedo usted presionarlo para que tenga una relación con Dios, y religiosamente diciendo: ore todos los días, lea todos los días la Biblia. Pero eso es fabricar un cristiano. Y usted se va a cansar. Y van a llegar cosas mejores, entre comillas. Pero yo sé que si usted ha tenido un encuentro con el amor de Dios, amado, el amor que usted le profesa a Dios es genuino y nunca se va a acabar. Porque es el resultado de lo que Él sembró en usted. Y no voy a tener que quizás intentar enseñarle: oiga, trate bien a su prójimo, háblele bien a sus padres. La Escritura dice que la característica de la generación, la última, amados, que va a nacer en la tierra, serán hijos que no van a obedecer a sus padres, que deshonrarán a sus padres, se levantarán en contra de ellos. Usted puede traerme a sus jóvenes aquí y sacar yo una correa para intentar enseñarles lo que es sujeción y honra a sus padres. Pero la honra que yo le doy a mi prójimo apenas es un fruto de lo que Dios ha hecho en mi vida por causa de su amor. Es algo natural. Amén. Póngase en pie en esta mañana. Vamos a orar al Señor. Póngase en pie, por favor. Cierre sus ojos allí donde está. Señor, nos presentamos delante de ti en esta mañana. Como aquel hombre, oh Dios, que conversó contigo. No nos acercamos para decir: conozco mucho.
Dejamos de un lado todo lo que presumimos conocer acerca de ti. Eso no representa nada o no dicta nada si realmente tu obra de amor no ha producido algo nuevo en nuestro corazón. Lo único que va a hacer ese conocimiento es envanecernos. Nos has traído, Dios, en este tiempo para reflexionar, para ser examinados en cuanto a nuestra relación contigo. En la conversación con este intérprete de la ley, tú lo llevaste a eso. Él te preguntó, bueno, ¿y cómo he de heredar la vida eterna? Él no estaba preguntando algo que él no creía saber. Él creía saberlo, solo que quería corroborar si Jesús lo sabía. Tal vez para poder aprobarle o para ver, bueno, del todo este no es tan ignorante. Pero en tu respuesta, tú lo sumergiste, oh Dios, en una conversación en la cual tú querías que él pudiera ver su corazón y realmente cómo estaba su relación contigo. Cuando él responde correctamente, tú le dices, pues hazlo, vívelo. Cuando tú lo practiques, te vas a dar cuenta que empezarás a vivir la eternidad. La eternidad no se vive porque conozca mucho acerca de Dios, sino porque lo que yo conozco de Él se ha hecho una realidad en mi corazón. Y cuando él quería justificarse porque fue tocado en aquel momento su orgullo, aún su ego frente a los que los estaban viendo, era el intérprete de la ley. Seguramente era alguien de buena reputación y conocido, pero en aquel momento quedó expuesto. No lo avergonzaste tú, él mismo en su ignorancia se avergonzó. Y en una actitud orgullosa, en vez de ser humilde, dijo, bueno, pero entonces listo, está bien. Todo lo que he aprendido y me han enseñado y aún enseño radica en que yo tenga una relación correcta con Dios y con mi prójimo. Está bien. Pero dime quién es mi prójimo. Y eso mostró Dios su amor limitado y condicionado, aún a sus prejuicios. Pero tú tocaste sus prejuicios. Para un judío, ver a un samaritano era algo inconcebible, tratarlo, ayudarle, apoyarlo. Eso eran sus prejuicios culturales ahí en su mente. Y tú, usando esa parábola, le dijiste, mira, tú eres como ese hombre golpeado, en el suelo agonizando, robado. Tú eres ese hombre. Y por causa de esa condición, te vas a dar cuenta que el único que te va a mirar, a pesar de tus prejuicios, soy yo. Para redimirte, para salvarte, para sanarte, para cuidarte, para dar todo a favor de tu restauración. Así que quita tus prejuicios. Tú has creído que la relación entre los hermanos debe ser de esta manera. No, eso te lo enseñó la religión, la cultura, tus costumbres religiosas. Pero aquel día tú quisiste llevar a este hombre a una revelación mayor de lo que él creía entender. Tú le dijiste, la base de tu amor al prójimo radica o es producida por causa del amor que yo te he dado. Tú lo dijiste. ¿El amor en qué consiste? En que Dios nos ha llamado primero a nosotros, enviando a su Hijo en propiciación nuestra. Su Hijo fue enviado por causa de que nosotros recibiéramos perdón y misericordia. Tú eres nuestro buen samaritano que nos perdonó, que fue enviado. Cuando otros pasaron de largo, tú te detuviste, oh Dios. No seguiste indiferente. Te detuviste y te acercaste y miraste nuestra agonía, miraste nuestras heridas. Si eso no nos da una pauta para amarnos los unos a los otros, entonces quiere decir que hemos querido vivir en una religión.
en un conocimiento nomás. Yo te pido, Dios, que esto que tú nos has hablado al corazón realmente, oh Dios, nos lleve a una reflexión, a una confrontación y a un cambio. Que no sea una palabra más, oh Dios, que predicó el pastor, o algo más que Dios quiso decirnos. Sigue completando la obra de tu amor en cada corazón, oh Dios. Sigue perfeccionándola para que entendamos, oh Dios, cómo quieres que tu pueblo se relacione contigo y entre hermanos. Tu amor, oh Dios, más que una opción, es un mandato. Pero no es un mandato impuesto. No nos dices, ámenme desde su condición incapaz. No, tú proveíste el amor para amarte a ti. Por eso tu amor es justo, Dios, y no nos pone en desventaja. Pero también puedo decir que difícilmente alguien amará con compromiso de obediencia a Dios si primero el amor de Dios no ha logrado una obra en él. Verá la obediencia como una carga y no como un deleite. La palabra amar es deleitarse en. Y cuando yo obedezco, me estoy deleitando en el Dios que me amó primero y que me sembró su amor para yo poder amarle a Él. Esa es la diferencia. La religión te dice, no hagas esto, no te pongas. Pero la relación con Dios te dice, hijo, no hagas esto o camina así por causa de que tú me amas a mí. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, dile conmigo, Señor, ayúdanos en este tiempo. Quita las escamas de nuestros ojos. Quita las vendas de nuestra mente, lo que nos impide comprender y entender, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender que esto es una relación de amor contigo y no más. Ayúdanos. Ayúdanos, Jesús. Es por eso que te sirvo. Es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo. Es por eso que te sirvo. Es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Ayer, orando al Señor, le preguntaba acerca de esta palabra y el Señor me decía algo que me impactó. En la relación con Dios, Dios quiere que incluyamos el corazón, la razón y la voluntad. En nuestra relación con Dios, Él quiere que incluyamos nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros sentimientos y nuestros sueños, y aún nuestra capacidad. Dios me hacía notar algo. El pueblo de Israel nunca incluyó el corazón en esa relación,
Por eso Dios dijo: este pueblo de labios me honra, pero ¿qué? Nadie incluirá el corazón si primero no lo ha recibido, gracias a la obra del pacto eterno en la cruz. Ezequiel y Jeremías profetizaron: les daré un corazón nuevo. Yo no podré amar y obedecer a Dios si primero yo no recibo en esa obra de amor perfecta, primero un corazón para amarle. ¿Sabe qué habla eso? Que obedecer a Dios no es difícil. Si usted tiene el corazón que la cruz le dio, no será difícil. Porque a diferencia del corazón que teníamos nosotros en nuestra naturaleza adánica, dice que ese corazón siempre se olvidó de lo que Dios le habló. Pero Dios dijo: yo voy a morir en la cruz a través de mi hijo. Voy a entregarme allí y les daré un nuevo corazón donde escribiré mi palabra en ellos y no se borrará. Quiere decir que la obediencia es parte de la naturaleza del nuevo corazón que Dios nos dio a través de Jesucristo. Amén. No intente obedecer a Dios desde un corazón que no ha sido puesto por medio de Jesucristo, porque va a fracasar. Amén. Amado, Dios le bendiga. Regálese un abrazo en esta mañana, tarde ya, y de esa manera quedamos despedidos.